Muchas gracias por la invitación. Doctor, a ver, ¿qué dice el derecho internacional respecto al tema de los refugiados, considerando el caso de los afganos? Aún no se sabe, más allá de que uno se sabe a ciencia cierta cuándo llegan, cuántos son, etcétera, etcétera. ¿Ecuador puede o debe recibir a estos refugiados afganos? Bueno, Ecuador es signatario de dos convenciones importantes, ¿no? De la Convención de 1951 de Naciones Unidas, que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que es un instrumento que viene de Naciones Unidas, y la Declaración de Cartagena de 1984, que es un documento de la OEA, que también obviamente ha ratificado el Ecuador, ¿no? El concepto de refugiado no es aquel que viene a pedir visa, pero es un concepto del desplazamiento forzoso. El refugiado lo tenemos en las fronteras y obviamente los países lo que expresan usualmente es su intención de acoger obviamente a personas que son desplazadas forzosamente, ¿no? Ya. Es una diferencia principal del desplazamiento voluntario, de aquel que se desplaza, por ejemplo, por razones económicas. Por ejemplo, los venezolanos, ¿verdad?, se desplazan por razones económicas, porque por lo menos así está visto el tema del desplazamiento, el desplazamiento venezolano, un desplazamiento voluntario por razones económicas, distinto del desplazamiento forzoso, que es porque obviamente la violencia es tan grande, tan grave, que yo me veo obligado, en caso de Colombia, que sí lo hemos tenido, yo me veo obligado a salir, obviamente, de mi territorio por cuanto hay una amenaza a mi integridad personal y a mi derecho a la vida, que es el caso de los afganos. Entonces, se trata, obviamente, de que el Estado exprese una voluntad. Inmediatamente en territorio se le concede un estatuto temporal, que es el estatuto de refugiado, el cual le otorga los mismos derechos a un refugiado que un original, ¿no? Entendiendo siempre que el refugio es temporal. Es decir, que la intención del refugiado no es quedarse en el país de origen. Claro. No es quedarse en el país destinatario, en el país que lo acoge, sino regresar a su país de origen cuando cese la violencia o cuando cese, obviamente, esas amenazas que han hecho que salga de su país. Ya, doctor Sosa, bueno, al decir que es hasta que cese la violencia en su país de origen, pueden pasar 20 años, o puede pasar uno. Bien, ahora, ¿a qué se obliga un gobierno que recibe refugiados en el caso de los afganos? ¿De qué tiene que proveer el gobierno del Ecuador a los 5.000, 4.000 refugiados que lleguen? O sea, primero, un principio fundamental del derecho internacional humanitario, porque estamos dentro del derecho internacional humanitario, que es el principio de no devolución. O sea, mientras se mantenga la amenaza, Ecuador no puede devolverlo a ningún país que genere una amenaza contra su vida. Estamos hablando de los afganos. En segundo lugar, ¿sí?, el refugiado puede sacar, técnicamente una persona con refugio puede sacar cédula de ciudadanía, puede obtener licencia de conducir, puede trabajar, puede insertar a sus hijos a la escuela. Claro que, por ejemplo, en la experiencia que hemos tenido con los colombianos, debido al lenguaje, esto fue mucho más sencillo, el que los colombianos se inserten, y como vemos, por ejemplo, la ola migratoria colombiana, una vez que cesó el conflicto en Colombia, regresó obviamente a su país, porque hay gente que quiere regresar a su país y que se trasladó a Ecuador por motivos forzosos. Yo creo que en el tema de los afganos vamos a tener un problema cultural, porque no hablan el mismo idioma, ¿verdad? Su ingreso a las fuentes culturales, educativas, legales, puede ser un poco más difícil, porque básicamente el sistema democrático occidental es muy distinto al sistema oriental, y por lo tanto tiene que haber un proceso en el cual las autoridades en el Ecuador tengan que acompañar obligatoriamente a los afganos. No hay una obligación del Ecuador de proveer alguna pensión. Tengo entendido que Estados Unidos va obviamente a generar una pensión, un financiamiento, pero lo que tiene el afgano en calidad de refugio es básicamente todo lo que tiene un ecuatoriano en calidad de ecuatoriano, porque se le concede un estatuto temporal. Ya, claro, tiene derecho, sí, pero por ejemplo, vamos a ponernos en el caso supuesto que
haré, y como estoy haciendo y haremos todos, varias preguntas para que todos tengamos claras las cosas. Llegan los 5.000 afganos, digamos que de 300 en 300 o como sea. ¿Dónde van a ser alojados ellos? Esa es una pregunta. Ecuador tiene que proveer. Ecuador tiene que proveer. En el caso de Colombia, por ejemplo, inicialmente Ecuador instaló sitios en la frontera. Estamos hablando de los colombianos en frontera cuando hubo el problema. ¿Sí? Ecuador tiene que determinar cuáles son los sitios en donde temporalmente van a residir. Eso ya lo tiene que estar planificando el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Yo entiendo que en este caso, ¿verdad?, Estados Unidos va a proveer de un financiamiento a los afganos. Por lo tanto, le va a costar casi nada, obviamente, al Ecuador, ¿no? Y el tema humanitario, yo creo que nadie puede negar el problema humanitario del mayor grupo vulnerable que hay en Afganistán, que son mujeres, niños, niñas y adolescentes, que es la preocupación mayor justamente en los países, puesto que la violencia que se puede generar, la mayor agresividad de violencia es contra mujeres y contra niños, niñas y adolescentes. Ecuador tendrá que designar ya espacios determinados en los cuales también con un acompañamiento van a tener que realizar una labor, podríamos decir, de inserción en la comunidad ecuatoriana, sin perjuicio de que tengo entendido que también este refugio es también un refugio de paso, es decir, que el objetivo final de los afganos técnicamente será llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Según tengo entendido, están las negociaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Es decir, habría el compromiso del visado por parte de las autoridades de Estados Unidos, porque de otra manera habrá que entender que pueden quedarse 40 años acá, pues, si es que no hay ese compromiso. Se pueden quedar 40 años aquí, o se pueden quedar 40 años en Argentina, o se pueden quedar 40 años en Estados Unidos, porque si un país concede el estatuto de refugio, si opera el principio de no devolución. Es decir, yo estoy reconociendo que es gente que está perseguida por razones culturales, políticas, religiosas, que hay amenazas generalizadas y que hay una posible violación del derecho a la vida. Es que, doctor, yo no puedo regresar, claro. Voy a regresar al país Tiene de donde razón. él sale, que lo estoy poniendo obviamente en riesgo. Le hice la pregunta porque puede pasar que de los 5.000 que van a llegar, de pronto pasa el tiempo y los Estados Unidos se le baja la espuma del entusiasmo del visado y resulta que dan visa a 1.000, se quedaron 4.000 más. La pregunta del millón: ¿el gobierno de los Estados Unidos va a seguir financiando por los siglos de los siglos, amén, la permanencia de los otros 4.000 en este ejemplo imaginario? Debería haber algún convenio bilateral, alguna carta de intención o de entendimiento, ¿no? O sea, no son cosas que yo las puedo decir verbalmente, decir Estados Unidos va a financiar. Yo tengo entendido que para haber llegado a esto el Ecuador, ya las cancillerías o los ministerios de Relaciones Exteriores de cada país han llegado a alguna carta de entendimiento, algún tipo de convenio bilateral que permita el financiamiento y que determine también plazos. Si es que obviamente hay un plazo para que se queden aquí en Ecuador y luego pasen a Estados Unidos de Norteamérica, o el plazo es indeterminado. Eso no lo conozco yo, pero conforme se determina siempre en los protocolos internacionales, suelen haber convenios bilaterales o cartas de entendimiento para llegar obviamente a estos acuerdos entre países. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Alondra Santiago, un gusto. Este es un tema bastante importante y complicado. El otro día estaba hablando con un queridísimo amigo y decía que uno de los temores que puede tener la ciudadanía es que Ecuador se vea enfrentado después a Afganistán, al gobierno de Afganistán, a los talibanes, y que puede haber una represalia. Y yo dije, no, eso no creo que vaya a pasar. Y entonces estaba leyendo algunas entrevistas en donde hablaban, por ejemplo, con el diplomático Mauricio Gándara, y él decía que efectivamente pone en riesgo a Ecuador con el actual gobierno de Afganistán, estoy citando la entrevista, y hasta con fuerzas islamistas terroristas que se salen del control del talibán, como en los atentados recientes en Kabul. Si Ecuador recibiera a los 5.000 afganos, ¿pudiera haber algún conflicto bélico, alguna represalia en cuanto a este tema hacia Ecuador? Y yo calculo, o sea, me parece que son un poquito subjetivas esas opiniones. Es como decir,
si damos refugio a cualquier nacionalidad por el hecho de que esté en conflicto, ¿verdad? Ese gobierno va a tomar represalias. Tendrían que haber tomado represalias algunos gobiernos como Colombia, como Venezuela. No es así. Tal vez porque se lo ve desde una óptica muy radical el gobierno justamente talibán en este momento. Pero yo creo sinceramente que la conflictividad que experimenta Afganistán está centrada en Medio Oriente. Me parece el conflicto excesivamente lejano como para temer que efectivamente hayan repercusiones en el Ecuador producto de los talibanes. Claro. Creo que a donde en este momento se va a centrar los talibanes es a intentar ejercer, porque también va a tener conflicto, un gobierno dentro obviamente de la conflictividad que significa también Medio Oriente, ¿no? Yo no lo veo, ¿sí?, como un tema de que vamos a acoger refugiados afganistanes y obviamente va a haber inmediatamente una represalia. Vuelvo a repetir, la mayor gravedad que le ve el mundo al tema de la toma de los talibanes de Kabul es a la agresividad en contra de mujeres y de niños, claro, niñas y adolescentes. Y en eso creo que debemos ser solidarios. O sea, es un tema, una agresividad contra las mujeres y contra la población infantil, que obviamente el mundo tiene que ser solidario y nosotros, si hay los mecanismos para hacerlo, si hay el financiamiento, pues tendremos que hacerlo. No, yo estoy completamente de acuerdo, pero son preguntas que son muy válidas además, porque todo el mundo se está haciendo esa pregunta, todo el mundo está preocupado, precisamente por lo que decía Jimmy, ¿no? Aquí hemos recibido a colombianos, hemos recibido a venezolanos, que lo vemos, me imagino que usted también lo ve cuando está por la calle, que todavía están en unas condiciones terribles, que están pidiendo dinero en la calle, que no tienen un techo, que no tienen incluso tal vez un acceso a la salud adecuada o a la educación. Son niños que están creciendo y están pidiendo limosna. Entonces, me pregunto yo como periodista y como ciudadana, ¿existe realmente una política pública para enfrentar todas estas situación de movilidad que se está viniendo a Ecuador, y no solo de Afganistán ahora, sino de todos los países, porque los conflictos no son solo bélicos, ¿no? Sabemos la situación de Venezuela, la situación de Colombia. ¿Hay realmente Ecuador, tiene realmente Ecuador o este gobierno una política pública, no solo escrita, sino ejecutada, para recibir a todas estas personas? No, los instrumentos legales están. ¿Sí? El problema económico en Ecuador es alto, ¿no? Como usted lo dice, tenemos mucha migración de venezolanos, tenemos mucha migración de colombianos, aunque no se los considera actualmente ni a los colombianos ni a los venezolanos se los considera como desplazados forzosamente, porque no se ha considerado al gobierno, por lo menos yo no he visto que se ha considerado al gobierno de Venezuela como un gobierno beligerante o como un gobierno con una dictadura. Igual Colombia ya cesó el conflicto, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que pasa en este momento en Ecuador, del desplazamiento de venezolanos y de colombianos, hasta cierto punto, es un desplazamiento voluntario por razones económicas. No está contemplado dentro del refugio el traslado por razones económicas, porque cuando uno se traslada por razones económicas, entiendo yo de que quiero mejorar mi situación de vida, ¿no? Pero no está catalogado dentro del estatuto de refugiado. En el caso de Afganistán, sí, obviamente hay amenaza al derecho a la vida, ¿no? O sea, hay una verdadera gravedad en cuanto a que mujeres, niñas y adolescentes puedan obviamente verse afectados en su derecho a la vida. Ecuador nunca estuvo preparado ni para los venezolanos ni para los colombianos, eso hay que decirlo. Porque no hubo, y en eso estoy de acuerdo con usted, nunca hubo una política pública de inserción, ¿sí? Y de inserción económica, laboral y principalmente de inserción cultural. Y el choque de las personas que vienen de Afganistán en Ecuador va a ser brutal en cuanto al tema cultural, porque no hablan la misma lengua. Es el ejemplo más claro de lo que ha pasado en Europa, por ejemplo, de las personas que vienen de Marruecos, de los marroquíes, con España, en que el choque ha sido totalmente brutal porque el aculturamiento o la cultura ha chocado. Eso va a pasar, por eso yo digo, si el tema de que venga esta población de Afganistán, tiene que haber un acompañamiento del Estado ecuatoriano, ¿sí? A efecto justamente de poder insertar con éxito, ¿sí?, las personas que vienen de una cultura distinta.
Sin embargo, comparto la preocupación. Creo que Ecuador no ha podido aplicar verdaderas políticas de inserción en materia justamente de refugio y de migración, y creo que podrían haber problemas, obviamente, en este refugio por parte de Ecuador. Y ahora pensemos un poquito mal, porque yo sí creo que este tema de la acogida de afganos en Latinoamérica supone un tema político, ¿no? Porque estamos hablando de que Chile, Ecuador y Colombia son los que se han pronunciado para recibir a los afganos, y que Estados Unidos le ha dicho tranquilo, que yo me encargo de todo. Pero ¿realmente será así, o es como una especie de imposición de Estados Unidos decirle, sorry, ustedes me deben muchísimo, así que ahora tienes que hacer lo que yo digo? ¿No podrá ser por ese lado que represente para un futuro algún tipo de otra deuda que se tenga con los países? Como le dije a Jimmy, hay que ver las cartas de entendimiento y los convenios, o el convenio que vaya a firmar Ecuador con Estados Unidos, ¿no? Estas cosas no se hacen verbalmente, porque Estados Unidos declara una cosa, yo digo, está bien, ¿no? Se suelen poner por escrito como protocolos, como convenciones bilaterales, como cartas de intención. Ya tendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores, tendrá que explicar, obviamente, si se trata... yo tengo dos versiones. Una versión es que el refugio en el Ecuador de estas personas que vienen de Afganistán es indefinido hasta que se mejore la situación de ellos. Puede pasar, como dice Jimmy, 20 o 40 años. Y la otra versión que ha llegado a los medios es que se trata de un refugio únicamente temporal con miras a que lleguen a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, estas cosas no son verbales, no es una cuestión verbal. Debe haber documentos ya de intención, ¿sí? O debe estarse redactando algún convenio de cada estado dentro del contexto, obviamente, de refugio. Y habría que esperar a leer el documento para ver si efectivamente están las condiciones bien definidas, o se trata de una forma encubierta de que se queden, obviamente, en Ecuador. No lo creo yo, ¿sí? Yo creo que el compromiso de Estados Unidos, si es que obviamente hay ese compromiso de financiamiento, debe quedar por escrito, ¿sí? Y Ecuador también debe establecer cuáles son las condiciones para que, sobre la base de lo que ha conversado con Estados Unidos de Norteamérica, haya un traslado de estas personas hacia Estados Unidos, o el financiamiento de Estados Unidos por un tiempo indefinido dentro del Ecuador. Doctor, buenos días. Omar Jaén le saluda. Doctor, solamente una interrogante y más que nada una reflexión. Es que preocupan unas declaraciones que dio el canciller de la República cuando se le pregunta, bueno, ¿y cuándo es el proceso? ¿En qué momento empiezan a llegar? Y él respondió, no lo sé, porque eso ya no depende de nosotros. Y realmente a mí se me sorprendió ese tipo de respuesta porque, oiga, es nuestro país, pues es nuestro territorio. Al menos deberíamos saber cómo va el proceso. Entonces, miren, yo estoy totalmente de acuerdo con recibir a los afganos que están en esta situación, porque inclusive eso lo está contemplado en nuestra Constitución, la ciudadanía universal, la libre movilidad de las personas, y ese es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución. Lo que sí me preocupa es el tema de la soberanía diplomática en este caso. Porque, como usted lo estaba comentando, a lo mejor somos un país de paso, nada más. Estados Unidos le dice, a ver, Ecuador, tenme aquí esta gente hasta que yo revise sus perfiles y a ver a quién yo lo llevo a Estados Unidos y a quién no. Después vendrá la pregunta de quiénes se quedan en Ecuador. ¿Ya? Pero, ¿es así como se manejan estos temas? Ecuador, ¿usted cree que si no hubiera habido esta posición de Estados Unidos, usted cree que el gobierno ecuatoriano hubiera dicho, vengan señores afganos? ¿No cree que fue un poco presionado también por Estados Unidos? Eso es lo que en el fondo a mí me preocupa. De ahí recibir a personas que están en peligro de su vida, eso es normal y es lo que está bien. Pero el tema diplomático es lo que preocupa. Yo creo que el ministro de Relaciones Exteriores o la Cancillería va a tener que transparentar las condiciones del acuerdo con Estados Unidos de Norteamérica. Recalco nuevamente, estas cosas no se hacen verbalmente, no es por una llamada de Washington, y si fuera así sería terrible, ¿no? Pero la práctica internacional es que estas cosas se generan a través de convenios, cartas de intención o acuerdos bilaterales entre países.
Y yo creo que una de las cosas que debe hacer este gobierno es un poco, tal vez exhibir, publicar, o que el señor presidente de la República expida algún decreto sobre este tema, ¿sí? Especificando los puntos sobre los cuales, obviamente, Ecuador va a acoger a estos refugiados en Ecuador, ¿no? Y que se señale de manera muy precisa las obligaciones de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto al financiamiento y con respecto justamente a el traslado de estas personas hacia Estados Unidos de Norteamérica o su permanencia. Eso es vital para que también el Ecuador como Estado tenga presente, y también de la ciudadanía, porque se trata obviamente de que estamos recibiendo personas en nuestro suelo, obviamente pues por razones humanitarias, pero no está dentro del contexto de integración latinoamericana, ¿no? El tema tal vez de Colombia y Venezuela, el desplazamiento era más sencillo porque de alguna manera convenios de la Comunidad Andina de Naciones, del Mercosur, tratados regionales, hacen más fácil siempre el traslado entre países de América Latina, ¿no? Pero tratándose obviamente de personas que vienen de Medio Oriente, creo que las condiciones sobre las cuales Ecuador va a recibirlas tienen que ser claras. Doctor. Y tienen que haber puntos muy específicos sobre cuál es la participación de los Estados Unidos de Norteamérica dentro del contexto de refugio. Yo creo que va a ser una labor de este gobierno transparentar esa información a fin justamente de establecer que estos mecanismos internacionales funcionan y que, como usted bien lo dice, no somos un país que podría ser una especie de conejillo de Indias, ¿no? Que eso sería terrible. Si es que efectivamente esto sería a nivel solamente verbal, estaríamos ya hablando de una irresponsabilidad justamente del gobierno. ¿Sí? Espero que no, sinceramente. Yo espero de que estén muy claras las condiciones, tanto ¿sí? para que ese refugio de estas personas, de estas mujeres, niños, niñas, adolescentes que vienen de Afganistán, sea obviamente coherente con la política ecuatoriana y también obviamente para nosotros tener muy en claro cuáles son los puntos de Ecuador frente a los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, la última consulta y le encarezco una respuesta breve. Yo lo que menos tengo yo es de xenófobo, absolutamente nada, cero xenofobia. Es más, la desprecio la xenofobia. Pero sí vale preguntar algo que tiene un poco relación con mucha noticia que trasciende, ¿no? ¿Quién le va a garantizar al gobierno nacional, al gobierno del Ecuador, que las familias que vengan, porque vendrán hombres, mujeres y niños, según tenemos conocimiento, no solo mujeres, sino hombres, mujeres y niños, si allí a lo mejor en ese grupo de los afganos que vienen, no hay alguien, o no solo uno, varios, que hayan tenido por ahí algún antecedente con actividades irregulares en su país? ¿Quién es el encargado de casi que garantizar, aunque nada, garantía no la puede dar nadie absoluta, de que efectivamente sean personas que no tienen ningún antecedente, ningún vínculo, ni ninguna relación con actividades irregulares? A ver, Ecuador, no por el hecho de conceder refugio, significa que cede soberanía con respecto al análisis de los antecedentes, ¿no? Toda concesión de refugio, una persona que pide refugio, es también analizada por las autoridades migratorias y por las autoridades de policía de un país, ¿no? No por el hecho de que Estados Unidos diga voy a financiar el refugio de los afganos, significa que Ecuador está exento de hacer un análisis de los perfiles de refugio. Debió haberlos hecho ya, o sea, debe haber alguna listado. Ecuador ya habla de 5.000 afganos, eso se ha publicado en la prensa. Entiendo yo que a estas alturas, ¿sí? Ecuador, por su cuenta, de manera independiente, tenía que haber analizado ya los perfiles, o tiene que estar analizando esos perfiles, porque forma parte de la soberanía también del país al momento de que cualquier persona pide el estatus de refugiado, el análisis justamente de este tipo de requisitos, del perfil, ¿no? Si efectivamente es una persona que tiene una amenaza a su vida. Ahora, puede ser, no lo sé, porque también Naciones Unidas, ACNUR, puede dar refugio, puede conceder el estatuto de refugiado de Naciones Unidas y el país acogerlo. Es decir, hay dos maneras de poder analizar los perfiles. O lo hace Naciones Unidas
a través de ACNUR y concede un estatuto especial en base a una convención y el refugiado viene al país conforme se determina obviamente el acuerdo con ACNUR, o es el país el que territorialmente concede refugio sobre el análisis de los perfiles. Correcto. Sí, en el primer caso es ACNUR el que hace el análisis, ¿sí? Y obviamente hace el convenio con el país, y en el segundo caso es Ecuador el que debe hacer el análisis de los perfiles, ¿no? Bien. Esa información no la tengo, Ecuador no la ha transparentado, ¿sí? Obviamente pues también esperamos, porque estamos por noticias públicas, esperando también que Ecuador clarifique un poco sobre qué estatus está concediendo el refugio a los afganos. Gracias, doctor Jorge Sosa, defensor de Derecho Público, por estos minutos de su tiempo en Un Café con JJ. Un buen día, doctor.